أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. De este modo, hemos hecho de vosotros una comunidad de en medio, para que dierais testimonio de los hombres y para que el mensajero lo diera de vosotros. Y la dirección a la que te volvías la establecimos para saber quién seguiría al mensajero y quién se volvería atrás. Esto solo es difícil para aquellos a los que Alá no ha guiado. No es propio de Alá haceros perder vuestra creencia. Es cierto que Alá es piadoso y compasivo con los hombres. الآن ننتقل مباشرة مع أخونا الأستاذ البروفيسور كرامي عفوا Singata. Perdón, no puedo pronunciar bien. Karami, su padre de Gambia y su madre de España. Entonces hay una convivencia. Karami puede dar mucho para nosotros. Entonces, los estudios que tiene Karami tiene un grado baccalaureado en estudios islámicos Usul Din. Tiene dos diplomas, diploma en Usul Hadith y diploma en Aqida. Claro, online en Instituto Cambridge Islamic College. فبدون إطالة الكلمة أخونا كرامي ستكون بالإسباني. الذي لا يحسن الإسبانية بإمكانه أن يتبع في ترجمة فورية. أخونا مهدي موجود يأخذ كما قلنا من قبل الموبيل ويعمل راديو FM 106 وإن شاء الله يتبع مع الكلمة حتى النهاية. sin falta. Adelante. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سأتحدث باللغة الإسبانية لأن هي لغتي. أنا ناطق بالإسبانية والترجمة الفورية موجود في الراديو. Bueno, voy a hablar en español y voy a hablar es decir, nuestros shuyukh, que Dios les bendiga, ellos han dado una explicación de qué es el tatarruf, qué es el extremismo en el Islam. Yo lo que voy a explicar es en la práctica, es decir, ¿cómo lo evitamos? ¿Cómo evitamos que muchos de nuestros hijos caigan en estos discursos? Y creo que el Islam es una religión de educación, es una religión de tarbiyah. Y si algo falla en la educación, luego puede pasar de todo. Pero si la educación es correcta, si Dios quiere, muchas de las cosas que pasan se pueden evitar, ¿vale? Entonces voy a mencionar por encima cuáles son las cosas que veo que se podrían arreglar en la educación de nuestros hijos. Y esto ya no es cosa de imames y de shuyukh y de ulama, esto es cosa de todos, porque todos vamos a tener hijos. Y la primera escuela de tus hijos eres tú, no son los ulama del Azhar o de Saudía. Y tu hijo te va a mirar a ti y va a aprender de ti. Por tanto, tú tienes que hablar su idioma. Quiere decir, si tú has venido de algún país y tu hijo ha nacido aquí, tú tienes que hablar español y tienes que entenderle. Porque ese niño va a ir al instituto y tendrá unos pensamientos que no tienen nada que ver con los pensamientos que tú tenías en tu hogar. Y a veces muchos de esos pensamientos no te gustaría tener que enfrentarte a ellos, pero existen.
Y si tú no te enfrentas a ellos, luego pasa lo que pasa. Lo primero que quiero decir es, el Islam son varias cosas, ¿vale? El Islam es el aqida o el iman, las creencias, pero luego también es el ihsan, mejorar como persona. ¿Por qué digo esto? Hace 15 años, cuando yo fui por primera vez a un centro islámico a buscar libros, me dieron una pila de libros sobre no tienes que hablar con los kufar. Los kufar, cuidado porque al-walá o al-bará. Ten cuidado porque esto es beda, beda, beda. Es decir, me enseñaron un montón de cosas sobre un tema. Pero no me enseñaron, esos libros no enseñaban el akhlaq, la ética. De modo que yo fui a mi casa y empecé a decirle a mi padre, esto es beda, esto es shirk. Y este error lo están cometiendo un montón de jóvenes. ¿Por qué? Porque el material que estamos generando no es material que educa a la persona. Es material que vuelve a las personas más crispadas y más enfadadas. Y eso es un error nuestro. No es un error de los americanos, es un error nuestro. ¿Por qué en las mezquitas, muchas mezquitas, algunas mezquitas, te encuentras libros que enseñan este tipo de cosas, mensajes políticos? ¿Por qué no te encuentras el primer libro que se le da al musulmán cuando se convierte? Tiene que ser un libro sobre comportamiento. Tiene que ser un libro sobre el imán, tienes que creer en Dios, los pilares, arcanul imán, perfecto, pero también tienes que equilibrar la cosa, ¿vale? Cuando Jibril alayhi salam le pregunta a nuestro profeta, en el famoso hadith de Jibril, ¿qué dice el hadith? El profeta explica qué es el Islam, las acciones, el imán, las creencias, y el ihsan, el perfeccionamiento interior, si lo quieres decir así. Por tanto, el Islam son estas tres dimensiones. Cuando las separamos, luego pasa lo que pasa. Tienes a gente experta en aqida. Se sabe todos los nombres de las sectas, de los Mu'tazila, de los Ibn Kullab, de los Ash'ari, pero es una persona mala. Esa persona es arrogante, tiene kibr dentro. Esa persona se enfrenta a sus padres. Eso es un pecado muy grande en el Islam y lo hemos hecho muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque el material que nos enseñaron no equilibraba la situación, ¿vale? Se centraba en una cosa. Y eso es peligroso. Cuando le enseñes el Islam a tus hijos, enséñales el imán, correcto, por supuesto. Pero también les tienes que enseñar, a la chica del supermercado le tienes que sonreír, a la cajera. Le tienes que dar las gracias. Eso es el Islam. El Islam es una religión de adab, de decoro, de conducta. Y no sé por qué, parece que todo lo que tiene que ver con el comportamiento, lo apartamos. Y yo creo que lo apartamos porque es más difícil. Es muy fácil sentarse y hablar del khilafa y hablar de estas cosas. Pero es difícil comportarte bien con tu mujer, porque la ves cada día. Es difícil comportarte bien con tus padres, porque se van haciendo mayores y cada vez es más difícil aguantarles. Para ellos también es difícil aguantar a sus hijos. Por tanto, hay que equilibrar ese Islam. Y todo esto que estoy diciendo se puede hacer con los niños antes de que cumplan 10 años. Quiero decir, esto no lo tienen que aprender en la universidad, esto lo tienen que aprender en casa. Creo que le tienes que enseñar a tus hijos un poco el Islam en general. ¿A qué me refiero? En muchos países de mayoría musulmana, los hijos se les pone el Corán y aprenden a memorizar. Bismillahirrahmanirrahim. Muchos de esos niños, cuando llegan a los 15 años, ya no creen en Dios. ¿Por qué no creen en Dios? Porque no aprendieron nada del Islam. Solo aprendieron letras, a repetir letras. Tú le tienes que enseñar a tus hijos, por ejemplo, ¿por qué hay ikhtilaf? ¿Por qué hay khilaf? Y por supuesto, para enseñarle esto tú tienes que estudiar. Es decir, cuando tienes un hijo, empieza tú a estudiar el din, porque se lo tienes que pasar a él. El din no es no comas cerdo, decir esto es haram, si haces esto te voy a pegar. Tu hijo te va a preguntar, ¿por qué hay gente que cuando reza hace Allahu Akbar, y otros hacen Allahu Akbar, y otros rezan así, y otros rezan así? Tú le tienes que explicar, porque los niños son listos. Los niños pueden entender, mira, hay ahadith, como el ejemplo que han dado antes de Banu Qurayza, que se puede entender de varias formas. Y el niño ya crece con una mente abierta. Lo que tenemos ahora son niños de 15 años respondiendo a ulama. Ven a un alim en internet y dicen, Mubtadi', si tú eres un niño, pero a este niño no le han enseñado que hay diferencias en la umma, somos diferentes. Y hay que educar a los niños en la diversidad.
Y no solo la diversidad dentro de la umma, sino de toda la humanidad. ¿A qué me refiero? Dios dice, Inna khalaqnakum, ya ayuhan nas, se dirige a la humanidad, Inna khalaqnakum min dhakari wa untha. Todos venís de un hombre y una mujer, wa ja'alnakum shu'uban wa qabail. Pero de este hombre y de esta mujer, Dios ha hecho a muchas naciones y muchas tribus, lita'arafu, para que os conozcáis unos a otros. Te tienes que sentar con tu hijo y decirle, mira, esta gente en este país comen esto porque es lo que tienen ahí. Esta gente en este país son de otro color, pero somos todos iguales. Min dhakari wa untha, todos venimos de un hombre y una mujer. Y así el niño ya crece pensando, vale, en el mundo somos diferentes. Hay diferentes personas, diferentes religiones. Dios dice, وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. Las diferencias de nuestras lenguas y nuestros colores, esos son signos de Dios para la gente que sabe. A tu hijo le tienes que enseñar eso. Quiero decir, y me parece que muchos, yo lo he vivido, muchos musulmanes somos personas cerradas y no entiendo el por qué. No es compatible con nuestro din ser cerrado, ¿vale? Cuando la gente empieza a pensar, los kufar esto, los cristianos esto, los españoles esto, es porque esa persona no se ha desarrollado correctamente. En este mundo vives con gente muy diferente y no es malo. Dios está diciendo que esto forma parte del plan de Dios. Dios lo ha hecho así. Si Dios hubiera querido, la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Dios podría haber hecho que todo el mundo fuera musulmán, pero no lo ha hecho. Hay gente diferente. Esto se lo tienes que enseñar tú a tus hijos, en casa. Un niño con 7 años puede entender estas cosas. Otro tema que veo, en las madrasas antiguamente se enseñaba al mantiq, que es el pensamiento lógico, la lógica, se enseñaba al balagha, que es aprender a expresarte correctamente. Eso en muchas universidades islámicas de hoy lo han borrado. Y no entiendo por qué. Estos estudios te hacen más listo, ¿vale? Por ejemplo, si alguien viene y te dice, los americanos son malos porque están matando a gente en Irak, tú eres listo. ¿Por qué? Porque piensas con lógica. Y tú sabes que no todos los americanos están matando. Eso es una generalización, ¿vale? Sin embargo, ¿por qué nuestros jóvenes caen en generalizaciones? Porque no han aprendido a pensar. No les hemos enseñado a pensar. Y Dios dice en el Corán, وَيَجْعَلَ الرِّجْزَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Las personas que no usan el coco, Dios les pone la suciedad encima. Forma parte del muslim ser racional y ser una persona abierta. Y esto empieza en casa. Si tú en casa le enseñas a tu hijo una mentalidad cerrada, ese niño probablemente va a crecer siendo ignorante. Otra cuestión que veo, yo lo he vivido como joven todo esto, otra cuestión que veo es que hemos separado la ciencia del din. Y eso es artificial, no es del Corán. Si os fijáis en el Corán, Dios te dice, Inna fi khalqis samawati la ayatin lil mu'minin. En los cielos y la tierra, en la creación, hay signos para la gente creyente. Wa fi khalqikum, y en vuestro cuerpo, ¿no? Vuestra constitución. Wa ma yabuthu min dabba, y todos los animales que Dios ha creado. Y luego Dios te dice, Tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq. Estos son los signos de Dios. Ayat, ¿a qué se refiere? Al Corán. Dios te está hablando de ayat, fis samawati wal ard. Signos en el universo. Y luego te habla de los ayat en el Corán. Porque todo está mezclado. Y la mentalidad de muchos musulmanes hoy es que no. Esto ciencia, estudiar, eso es de los kufar. Nosotros tenemos que estudiar el din, solo el fiqh y leer Corán. Tienes que abrir tu mente. El Corán no te pide que cierres tu mente. Tienes que abrir tu mente. Por eso criamos a niños musulmanes poco inteligentes. Y el niño musulmán poco inteligente, luego le van a poder comer la cabeza. Le pueden manipular. Cuando el niño sabe pensar lógicamente, cuando al niño le gusta el saber, le gusta la ciencia, ese niño no le puedes manipular, ¿vale? Y a ese niño, y todo esto se lo puedes enseñar a través del Corán. Es decir, el Corán le indica a las personas que tienen que ampliar sus horizontes y que tienen que adquirir el conocimiento. Y todo eso lo tienes que hacer tú en casa, ¿vale? También sería ideal que los imames hicieran estas cosas. Por ejemplo,
muchos jóvenes de mi edad hemos ido al imam y le hemos dicho, oye, esto de la evolución que me han dicho en el cole, ¿qué es? Y el imam que contesta, esto es kufr, no escuches a los kuffar. Ese niño, su imán lo va a perder. ¿Por qué? Porque no ha sabido encontrar respuestas. Los padres musulmanes de hoy y el imán musulmán de hoy tienen que subir el nivel intelectual. O si no, tus hijos se van a perder. Y esto lo he visto en varias ocasiones. Yo mismo dejé de creer en Dios. Quiero decir, gracias a Dios yo investigué, leí mucho. Pero muchos jóvenes dejan el Islam porque tienen preguntas. Y esas preguntas, nuestros padres o nuestros imames a veces no las saben responder. Hay que subir el nivel. Y eso es muy importante porque si subimos el nivel de los líderes, los hijos también crecerán con otro nivel. Nadie podrá comerles el cerebro con ninguna ideología extraña, ¿no? Por eso creo que tenemos que tener personas que conocen el ateísmo, personas que conocen otras religiones. Es decir, el imán tiene que estudiar un poco esto por encima, los padres, porque tus hijos te van a hacer preguntas. Y tú quieres que el imán de tus hijos sea racional, porque si no es racional, no va a sobrevivir, lo va a perder. Esto, en fin, es lo que yo he visto a lo largo de mi corta vida. Creo que también deberíamos mejorar los métodos de propagación. Es decir, nuestros hijos están mirando a youtubers en internet que no paran de hablar palabrotas, fahsha, pero el vídeo está bien hecho y ellos lo miran. ¿Cuántos vídeos islámicos, webs islámicas, canales de YouTube islámicos hacen vídeos de calidad profesional? Yo personalmente en castellano no conozco ni uno. Y eso no crea atracción. Por ejemplo, hay vídeos cortos de 10 minutos, con imágenes, que llaman la atención. Saber utilizar las redes, Facebook, Twitter, Instagram, para hacer llegar estas cosas a la gente. Nos tenemos que actualizar en todo esto. Porque si el niño no aprende el Islam de la forma correcta, a lo mejor algún día va a venir alguien y le va a comer el cerebro. En fin, otro tema es el de los problemas de identidad. Y esto es difícil de entender para muchos de nuestros padres. Si mis padres son marroquíes, por ejemplo, o argelinos, o tunecinos, pero yo he nacido aquí, y yo creo que soy español, pero luego en el colegio me tratan diferente. No soy español del todo, soy el morito. Pero en casa me dicen, tú no eres español, tú eres argelino o tunecino. En mi mente se crea un cacao mental. ¿Por qué? Porque mis padres en casa no me han enseñado la diversidad. Me han enseñado que nosotros somos nosotros y ellos son ellos, ¿vale? Y esa mentalidad es el origen. La gente aquí en España que no quiere inmigrantes es igual. Muchos de nosotros somos iguales que ellos. Nos quejamos de que ellos no quieren a inmigrantes. Muchos de nosotros nos cerramos. Y eso también, el problema aquí viene por las dos partes. Por tanto, tienes que entender que tu hijo es español, te guste o no, y no es malo. Alhamdulillah, tu hijo va a tener dos culturas. Y está demostrado que las personas con dos culturas normalmente o pueden salir más inteligentes que las personas con una sola cultura, porque pueden comparar. ¿Y qué es lo que nos ha dicho Dios? Lita'arafu. O sea, es un beneficio si lo sabes utilizar de la forma correcta. Por tanto, creo. Bueno, esta es mi experiencia. Yo y los jóvenes de mi edad, cuando vamos a la mezquita, es como viajar a un país extranjero. Cuando entras por la puerta ya no estás en España, estás en Mauritania. Cuando sales has vuelto a España. Y eso te crea un problema. Vale, el Islam, la mezquita, es extranjero, es de allí. Y el resto de cosas que hago son españoles. Tu hijo tiene que entender que el Islam es español. El Islam es la religión de Dios. El Islam es la verdad. Y la verdad no es española, ni es sueca, ni es africana. La verdad es la verdad. Y tu hijo tiene que entender eso. Por tanto, creo que esta es mi experiencia. Cuando yo no sabía nada de árabe, y mi mujer igual, y tú entras en la mezquita, todo está en árabe, la gente te habla en árabe, y si no contestas en árabe te miran así. ¿No árabe? Y esto lo hemos vivido los jóvenes, lo siento, es la verdad. Y te sientes fatal, y piensas, mi mujer una vez me dijo, no voy a volver a la mezquita. ¿Esto quién lo ha hecho? ¿Los kuffar americanos? No, esto lo hemos hecho nosotros. Quiero decir, hay una lista de errores nuestros que también tenemos que corregir. Y este es uno de ellos. Empezar a hacer las cosas
de una forma autóctona, de aquí, porque te guste o no, tus hijos son de aquí. Y si tus hijos no tienen información del Islam en su idioma, nadie que les pueda responder a sus preguntas en su idioma, al final se crea este choque en su mente. Tienes el lado de allí, que incluye el Islam, y el lado de aquí. Y esto es muy dañino porque muchos de los jóvenes que han cometido locuras y que les han lavado el cerebro, tenían problemas de identidad. Eran jóvenes que cuando me voy a Marruecos, soy el españolito. Pero aquí en España, soy el morito. Realmente no soy de ningún sitio. Y eso te crea un problema muy fuerte. Yo tengo amigos marroquíes que han nacido aquí y se sienten españoles. Pero saben que cuando dejan el currículum y pone Mohammed, la empresa lo rompe y lo tira a la basura. Y eso es muy duro, porque nadie te acoge, no tienes ningún hogar, no tienes ninguna casa. Y aquí tenemos que trabajar los dos, tenemos que trabajar los españoles y las personas que no sean españolas, y los que somos medio, tenemos una ventaja, quiero decir, podemos hacer de puente, podemos unir a las comunidades. Pero claro, para esto tenemos que aprender la diversidad desde niños. Y yo a mis hijos se lo estoy enseñando desde ahora. Y a los niños les gusta aprender, les gusta hacer preguntas, les gustan las diferencias. Eso es algo natural. Cuando tú les enseñas que nosotros y ellos somos diferentes, eso se lo estás enseñando tú. El niño naturalmente no piensa así. Y eso es una enseñanza peligrosa. Por último, parte del conocimiento científico que tenemos que elevar, veo yo necesario, es la psicología. Y me llama la atención porque en el pasado los musulmanes eran expertos en la psicología. Igual que eran expertos en lógica, en filosofía, en astronomía. Pero hoy en día, no, todo eso es de los kufar. Eso es un error que tenemos que corregir, ¿vale? ¿Por qué digo lo de la psicología? Bueno, Dios nos dice en el Corán, fihi dhikrukum. En el Corán está vuestra mención, vuestra explicación. Y nos ayuda a diagnosticar muchos de los problemas interiores que provocan que estos jóvenes acaben allí. Los problemas de identidad, el no entender la diversidad, no entender las diferencias de opinión. Todos estos son problemas que el Corán trata. Y la psicología del prejuicio, por ejemplo, que es la que hace que muchos jóvenes odien a Occidente. O muchos occidentales odien al Islam, da igual, porque es todo lo mismo. Criamos a niños que tienen problemas de identidad y se cierran en un grupo con otras personas que tienen el mismo problema y al final se crean estos dos grupos. Y cuando tú te cierras mucho en un grupo, empiezas a pensar que los del otro grupo no valen tanto o valen menos. Y eso es un proceso, nadie se vuelve violento en un día, es un proceso, ¿vale? Es un proceso que si no se para desde un principio, en mi opinión, desde que el niño nace ya le puedes enseñar la diversidad, entonces luego pasa lo que pasa. Y luego esa persona desarrolla un celo y un enfado. Y muchos jóvenes cuando empiezan a estudiar el din, realmente lo que pasa es que tienen problemas psicológicos. No tienen una identidad. Y encuentran un grupo de personas que les dicen, nosotros somos los verdaderos, los puros, y los kofar, y les comen el cerebro. Por tanto, ningún padre puede decir, yo no tengo que estudiar usul al-fiqh, no tengo que estudiar tafsir. Tienes que enseñarle un poquito de tafsir a tu hijo en su nivel. Por ejemplo, en el Corán hay muchos ayat que hablan de luchar y de matar. Pero esos ayat tienen un contexto de guerra. Un contexto de guerra contra personas que te han agredido primero y te han echado de tu casa. Eso se lo tienes que enseñar tú a tus hijos. Cuando un niño musulmán de 15 años escucha que hay que matar a los kufar, ayat min al-Corán, este niño ya es lo suficientemente listo. Me estás tomando el pelo. Como han dicho antes los shuyukh, cada ayat del Corán tiene sabab al-nuzul, tiene un contexto, unas causas, ¿vale? Esto no esperes que se lo enseñe ningún youtuber, ningún sheikh, lo tienes que estudiar tú y enseñárselo a tus hijos. Así que en un principio voy a dejar esto aquí. Creo que hay que un poco adaptarse a un nivel más intelectual y más autóctono para que los niños puedan entender el Islam como parte de su identidad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. نشكر أخونا كرمي على هذه الكلمة لأنه هو كان يعبر على جيل
لربما هو الجيل اللي عبر عنه. هو المفروض أننا نقوم الآن بكل ثقلنا للعمل على هذا الجيل، لأن إذا أردنا التغيير لربما هناك بعض العقول التي لا تتغير الآن. عندما نتكلم عن الجيل الأول، جيل الذي لا يتغير والقليل منه يتغير، لأن الإشكال نحن لا نحسن المحاورة وإنما نحسن المناظرة والمجادلة. فبالتالي النتيجة الحتمية التي لا يكون هناك نتائج ملموسة، وإنما يكون هناك جدال عقيم. فما قاله كرمي هو حقيقة واقعنا، وأولادنا الآن هما المفروض أن نولي لهم الاهتمام الكامل، لأنهم الآن بين ثقافتين، والإنسان كما يقال وليد بيئته أو ابن بيئته. وبطبيعة الحال أولادنا لهم بيئتين، البيئة الاجتماعية الأسرية والبيئة التي يعيشون فيها وهي بيئة المجتمع الإسباني. إذن إخواني الكرام، بدون إطالة، بحكم أن لدينا بعد ذلك ورشات أكثر من ورشة، وإن شاء الله سوف نتطرق لكل النقاط الضعف ونقاط القوة. ونصيحتي فقط إخواني الكرام، هناك نقطة مهمة وحساسة، أن كما يقال ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذا أردنا أن نقيم ندوات وورشات وملتقيات ومؤتمرات كثير، ولكن دعنا ننزل إلى الواقع ونعيش هذه التوصيات والقرارات التي نخرج بها الملتقيات. ما أريد أن أقول إلا الشكر موصول للدكتور عبد العزيز على الكلمة الطيبة، جزاه الله خير، والأستاذ كرمي على كلمته، وجزاكم الله خير على حسن الإصغاء. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير. والأساتذة موجودين، لمن له سؤال على الهامش ما في مشكلة. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا